Perfecto, pues vamos a comenzar con nuestra siguiente ponente. Es una gran profesionista que tiene ya una gran trayectoria tanto formativa como profesional, ¿sale? Ella es Talina Angón Paz. Es terapeuta ocupacional por la Facultad de Medicina y Cirugía UAPJO. Es fundadora de la Asociación Oaxaqueña de Terapia Ocupacional y titular del área de terapia ocupacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Oaxaca. Ha formado también un equipo que es rehabilitación integral a tu alcance, en el que da distintos tipos de servicios, desde psicología hasta terapia ocupacional y fisioterapia. Ella tiene estudios especializados en cuidados paliativos, kinesiotapping, en integración sensorial, medicina del dolor, también está certificada en evaluación manual en niños y en terapia BOBAT de miembro superior. También es miembro, ¿sí?, de... Permítame un momento. Permítame un momento. También es miembro activo de IMEDOC, Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a Talina, que seguro nos va a exponer un gran tema. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, quisiera dar las gracias al maestro Verdi y a su equipo. Me siento muy feliz de poder estar el día de hoy con ustedes. Pues muy feliz de que puedan contemplar al área de terapia ocupacional en estos grandes temas que, como ya mencionaban, pues ya tenemos una semana con este tópico tan interesante. Y pues bueno, hoy, como mencionaba el maestro Verdi, vamos a dar otra mirada. ¿Cómo es que terapia ocupacional puede influir en estos temas tan interesantes? Primero que nada, les quisiera mencionar que, pues bueno, es un tema de tipo general. Obviamente, en la parte final de mi presentación dejo mi contacto por si alguno de ustedes quisiera seguir como platicando. Y pues bueno, al pedirme que se preparara este tema para público en general, evidentemente es de tipo muy, digamos, grosso modo, pero vamos a ir hablando de algunas situaciones. Bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Gracias por la invitación. Les quiero compartir que, pues bueno, actualmente me encuentro muy movida con relación a las conferencias, debido a que, pues bueno, ahorita les voy a hacer mención que estamos trabajando ya por esta difusión del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que ya se acerca, es el día 27 de octubre, y pues bueno, he estado muy activa trabajando en temas y pues muy feliz de la invitación el día de hoy. El tema lo he titulado Beneficios y abordaje de la terapia ocupacional en el abuso de sustancias. Seguramente algunos de ustedes, que bueno, he observado que dentro del grupo que están aquí presentes también son terapeutas ocupacionales. Les quiero compartir un poco con relación al concepto de lo que es la terapia ocupacional. Como tal, pues la licenciatura existe en la región sur-sureste, existe acá en el estado de Oaxaca, México, una facultad de terapia ocupacional, una escuela, una licenciatura, y pues seguramente ustedes lo han escuchado. De repente oímos el término de terapia ocupacional y pensamos que TO es como entretener. Y este es un aspecto bien interesante, sobre todo en el tema que vamos a abordar. Pues les quiero compartir que la terapia ocupacional es un conjunto de técnicas, son métodos y evidentemente formamos parte de esta área de salud en donde trabajamos por medio de algo bien bonito que se llama actividad significativa. Todos nosotros realizamos actividades todos los días desde que nos despertamos y estas actividades tienen un sentido de vida importante para cada uno de nosotros. Hace un momento en el tema anterior mencionaban con relación a cómo los pacientes en ocasiones tienen dificultad para poder llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, cuando no tienen ganas de levantarse, cuando se encuentran afectados de alguna forma. Pues bueno, esta licenciatura en terapia ocupacional trabaja con el objetivo de que el paciente pueda tener estas herramientas para poder llevar a cabo sus actividades con fines terapéuticos. Lo más interesante de terapia ocupacional es que puede trabajar desde el aspecto preventivo de salud.
y que también en este punto, cuando ya se encuentra instaurada la patología, podemos ayudar a la restauración de la función con una palabra súper interesante que se llama mejorar la calidad de vida. Seguramente para todos nosotros mejorar la calidad de vida depende de muchos factores, como por ejemplo, para un paciente mejorar calidad de vida sería la parte de que no pierda esta parte de función, sino que sea cada vez más independiente, que pueda seguir comiendo, que pueda seguir vistiéndose, que pueda seguir limpiándose solo. Eso para mí sería calidad de vida. Y también entramos en algunos otros aspectos como es la valoración del comportamiento y su significación profunda para conseguir las mayores partes de independencia y reinserción posibles. El tema de reinserción es un tema bien interesante en los pacientes con adicción debido a que, como sabemos, esta persona empieza a perder roles ocupacionales que lo vamos a abordar más adelante hasta llegar a un punto en donde dice, bueno, me voy a poder reincorporar a mi trabajo, voy a poder hacer lo que antes hacía, de qué voy a vivir. ¿Cuántos de nosotros sabemos que al ser independientes, ganar nuestro propio dinero, nos da ese sentido de independencia que es tan importante para ser personas que nos sentimos a gusto con lo que hacemos y con lo que desarrollamos? Entonces, terapia ocupacional tiene un amplio mundo de abordaje con relación al tema laboral, al tema mental, al tema físico y al tema social. Entonces, se podría decir que aquí vamos a clasificar las actividades desde lo más básico, desde que yo me despierto, qué es lo que hago, cepillarme los dientes, meterme a bañar, cambiarme, peinarme, preparar mis cosas para irme al trabajo, seguramente preparar el desayuno, hasta cuestiones un poco más avanzadas, como lo es poder tomar el transporte público, poder salir a la calle sin perderme, poder saber cuánto tengo que pagar para trasladarme, y llegamos al plano social. ¿Cómo es mi conducta con mis compañeros en el trabajo? ¿Cómo impacta esta conducta con mi familia? Y les quiero compartir que este concepto que les acabo de mencionar lo da la Asociación Americana de Terapia Ocupacional y en este año estamos festejando el Día de la Terapia Ocupacional bajo el lema Haz parte, sé tú. Entonces, esto es una parte importante porque todos nosotros formamos parte de este complemento que debemos trabajar en el día a día con el paciente. Platicábamos que uno de mis objetivos fundamentales es la ocupación. Entonces, seguramente todos ustedes pensarán cuáles son las distintas ocupaciones que realizamos en el día. Pues bueno, la terapia ocupacional se dedica a abordar desde la ciencia de la ocupación como algo cotidiano. ¿Qué pasaría con nosotros que no podamos comer, que no podamos vestirnos, que no podamos trasladarnos, que ni siquiera pudiéramos hacer una llamada telefónica? Esto sin duda impactaría en la independencia del paciente y empezaría a generar algunos sentimientos. El paciente se sentiría que no puede hacer cosas, que evidentemente esta parte de la salud se va afectando poco a poco. Entonces, este es el estudio más detallado que va a realizar el terapeuta ocupacional con su paciente, específicamente hablando del tema del día de hoy, que son las adicciones, y ver cómo esta situación impacta en la calidad de vida de este paciente con algunas cosas que vamos a abordar a continuación. ¿Qué es la adicción? Pues bueno, la adicción es un fenómeno de tipo comportamental. Esto quiere decir que tiene diferentes aspectos, desde aspectos genéticos, aspectos de tipo educacional, psicológicos. De ahí la importancia de que la terapia ocupacional forme parte importante de este tipo de conferencias. También entran factores de tipo ambientales y sobre todo culturales. Así de amplio es el abordaje de la terapia ocupacional. Y seguramente muchos de ustedes se preguntarán que todos los días realizamos cosas, dentro de estas cosas son las actividades, que se pueden determinar también como hábitos. Todos nosotros tenemos hábitos. Sabemos que nos despertamos a cierta hora, sabemos que a cierta hora tomamos alimentos, que a cierta hora tenemos que dormir y también realizamos algo que se conoce como conductas repetitivas y que todo esto tiene que ver con relación a lo que estudia la terapia ocupacional. Entonces, este es un fenómeno interesante que tenemos que abordar.
¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bueno, la persona con algún tipo de adicción empieza a tener ciertos comportamientos y dentro de estos comportamientos empieza a haber un desequilibrio ocupacional. Esto quiere decir que la persona ya no es capaz de poder llevar a cabo sus actividades de forma habitual y empieza a haber un impacto significativo en su calidad de vida. Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué tanto le puede impactar a un paciente que no pueda ser independiente? Pues muchísimo, porque esta persona va a empezar a presentar este tipo de desequilibrio. Todos nosotros seguramente hemos visto lo que es la conceptualización de la salud y sobre todo en esta clasificación que tenemos y que como terapia ocupacional parte a través de la actividad. Todos nosotros realizamos actividades. Vamos a poner un ejemplo. Dentro de esta actividad encontramos la actividad de la alimentación. Esta alimentación, evidentemente, ¿qué pasa? Pues bueno, la persona que lo puede hacer seguramente cuenta con un buen estado de salud u óptimo, pero a veces tenemos dificultad para realizarla porque tenemos daño en nuestras funciones o nuestras estructuras. Por ejemplo, para poder comer, necesito tener desarrolladas habilidades de memoria, de secuenciación, actividades que requieran la parte física, como poder tomar la cuchara, poder pinchar con el tenedor. Entonces, también este tipo de situaciones nos va generando problemas en la participación de esta persona. ¿Qué ocurre cuando tenemos a una persona con algún tipo de adicción? Empieza a dejar de hacer cosas, empiezan a influir los factores ambientales. Seguramente este paciente se encuentra en un ambiente un poco hostil. Habríamos que revisar cómo está la identificación con la familia y cómo la familia forma este aspecto tan fundamental en el proceso de que el paciente avance. Pero viene un apartado interesantísimo que es el de los factores de tipo personal. ¿Qué tanto este paciente tiene el interés de poder continuar con su vida? ¿Qué tanto este paciente tiene esta voluntad de querer continuar un proceso terapéutico? Y es ahí donde el terapeuta ocupacional tiene que hacer un clic para evidentemente tratar de abordar esta situación y lograr que el paciente pueda salir de toda esta situación que presenta. Quise esquematizarles este cuadro que dice que es del modelo ocupacional de la adicción, que se los voy a explicar a continuación. Cuando una persona empieza a tener este tipo de problema, empieza a haber estrés y este estrés puede ser considerado como un estrés de tipo tanto psicológico como un estrés de tipo familiar, como alguna cuestión importante como mencionarles que tienen una patología. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a haber un desequilibrio de tipo ocupacional. Todas las actividades que el paciente realizaba empiezan a tener dificultades. Este paciente seguramente ya no puede comer solo, ni siquiera se quiere levantar de la cama, probablemente está atravesando por un síndrome distímico, está empezando a ser como propenso a generar depresión y ahí tenemos que tomar en cuenta un factor bien interesante que se llama la volición. ¿Qué tanto este paciente quiere o desea salir de esta situación en la que se encuentra inmerso? Entonces viene ahí como una problemática con relación a lo que se debe de hacer y lo que dicta el desarrollo de sus desequilibrios en los roles. Todos nosotros tenemos roles de tipo ocupacional, por ejemplo, ser trabajadores, ser papás, ser hijos, ser tíos, ser amigos. Y entonces esta persona empieza a tener este desequilibrio en la parte de sus roles ocupacionales, lo cual le conlleva a generar este estrés. Esta persona no sabe por dónde iniciar, no sabe qué es lo que debe de hacer. Entonces les quiero compartir que como una parte interesante, la terapia ocupacional tiene sus orígenes desde la cuestión de lo que es psiquiatría, pero también psicología. La importancia de que las personas tengamos una ocupación de tipo significativa, lo cual nos da este sentido de vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, se juntan algunos factores, como por ejemplo la desconexión con el medio natural. Esta persona que está atravesando por una adicción tiene una pérdida del sentido de la vida. Es aquella persona que la vemos y seguramente dice, bueno, es que ahora nada me motiva.
siento, en el tema anterior lo comentaban, una desesperanza, no tengo ganas de hacer nada, empieza a atravesar por problemas de soledad y tiene pérdida de creatividad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues como terapeutas ocupacionales entramos en este aspecto tan interesante que es la estimulación de tipo sensorial. Esta parte en la que el paciente pueda estar, digamos, como estimulado en varios aspectos, desde lo que es la parte de comunicación, la parte de afecto, la parte del contacto físico, la parte de las diferentes sensaciones, desde lo que es el olor, el olfato, el oído. También es importante, como digamos, redireccionar con relación a la parte de la voluntad. Tenemos que hacer un listado de intereses para saber qué es lo que le gusta a este paciente y por dónde puedo engancharme y hacer este clic para que este paciente pueda volver a retomar el camino. Muchos de estos pacientes en muchas ocasiones dicen, he perdido la parte del sentido vital. Debe de existir algo por medio del cual este paciente pueda volver a retomar esta vida. Yo les quiero compartir que en muchas ocasiones los pacientes mencionan que existen otras personas o situaciones que hacen que ellos quieran retomar. Por ejemplo, sus hijos, sus esposas, sus padres, sus madres. Y es ahí donde el terapeuta ocupacional tiene que desarrollar estas estrategias de comunicación, estas estrategias de empatía para poder evidentemente trabajar con el paciente. Todo esto, así como suena ya de complejo, le vamos a agregar algunos otros factores como lo es el ambiente. Y el ambiente es otra parte que el terapeuta ocupacional aborda, como por ejemplo, este paciente puede llegar a tener pocas oportunidades de empleo por la misma problemática que está atravesando. Son pacientes que no tienen esta cuestión de constancia, que en muchas ocasiones pues empiezan a perder situaciones, pierden a familia por la situación que están atravesando, ya no los quieren apoyar porque hay una constante en estos pacientes. También podemos agregar algunos otros factores como lo es la pobreza, como lo es la cultura y evidentemente la cuestión de los valores y las enfermedades. En muchas ocasiones me ha tocado ver pacientes que no solamente es la cuestión de la adicción, sino que también tienen implícitos algunos otros factores como patologías crónico-degenerativas. Y es ahí donde el terapeuta ocupacional tiene que intervenir para poder dar dirección a este paciente. Este desequilibrio ocupacional del que platicábamos, debemos de analizar ciertas cuestiones, como lo decíamos, entre lo que el paciente debe de hacer y todo aquello que el paciente va perdiendo. Es ahí donde se tiene que realizar un reajuste. Entonces, es importante saber que en todo este tipo de abordaje y tratamientos, pues existen terapias de tipo alternativas o complementarias que nos pueden ayudar mucho en este aspecto, como lo es, por ejemplo, la aromaterapia, algunas terapias específicas de estimulación sensorial que nos van a ayudar a evitar la deprivación sensorial por la que está atravesando el paciente. ¿Qué va a incluir este desequilibrio ocupacional? Pues bueno, muchos pacientes se van a encontrar en un síndrome sin motivación. No van a tener ganas de hacer nada. Son estos pacientes que no se van a querer levantar de la cama. Va a haber un cambio en relación a sus roles ocupacionales y sus costumbres. Es ahí donde el terapeuta tiene que retomar para evidentemente encontrar esta parte de analizar cada una de las actividades y retomar la vida del paciente. Muchos de estos pacientes llegan a la parte del descuido personal, esta situación en donde el terapeuta se da cuenta, porque seguramente el paciente viene no tan arreglado, viene descuidado, y ahí es donde también el terapeuta tiene esta participación. Los pacientes con adicción tienen salidas de casa de forma constante, empiezan a tener problemas en cuanto a los cambios de personalidad. En muchas ocasiones dentro de las casas se empiezan a perder objetos porque son, digamos, hurtan
lo que ellos quieren. Y este paciente empieza a tener alteraciones del sueño y del apetito, que es otro gran tema en donde el terapeuta puede ingresar debido a que, pues bueno, podemos trabajar diferentes técnicas de lo que es higiene del sueño y toda esta parte de retomar cada una de las actividades que el paciente ha dejado atrás. Para poder intervenir, pues tenemos un modelo de intervención que evidentemente tiene que ser de forma individualizada, tiene que ser hecha bajo una evaluación planificada, estratégica, en donde dentro de los aspectos más gruesos que vamos a revisar va a ser la historia de tipo ocupacional. Seguramente al escuchar este término, muchos de ustedes dirán, historia ocupacional, ¿qué tiene que ver? Ah, pues bueno, todos nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a trabajar a qué edad, qué nos llamaba la atención. Seguramente cuando íbamos a la primaria nos gustaba pintar, nos gustaba construir, de ahí qué pasó en mi adolescencia. Probablemente algunas personas dentro de la adolescencia trabajaron, cuáles son estos roles que desempeñaron como trabajadores. Y entonces aquí entra un término bien interesante en donde se comenta que a lo que jugábamos cuando éramos niños es a lo que nos gusta realizar el día de hoy. Entonces, esa historia ocupacional tiene que ir tomando esta forma al tal punto de llegar hasta la edad actual y verificar cuál va a ser este aspecto que nos va a servir para enganchar con el paciente y poder retomarlo y sacarlo de este proceso en el cual se encuentra. Tenemos que hacer la evaluación del desempeño ocupacional actualmente, qué es lo que el paciente realiza, qué le gusta hacer, por cuánto tiempo, y evidentemente tiene que ser una terapia de poco a poco hasta llegar a objetivos más específicos. Coloqué esa imagen porque actualmente existen artículos que evidencian con relación a la importancia del trabajo en grupo y cómo las personas que tienen algún tipo de adicción se ven muy mejorados con relación a la terapia grupal, que este es otro aspecto que el terapeuta ocupacional puede trabajar. Puede empezar trabajando de forma individualizada, pero en cierto punto, cuando este proceso terapéutico haya avanzado, podemos mejorar el tratamiento trabajando con pares. Y evidentemente esta parte del trabajo en grupo da muy buen resultado. Algo que ocurre con este paciente que no puede realizar sus actividades por sí solo en una etapa donde se encuentra muy afectado por la adicción, el terapeuta hace una evaluación que se conoce como evaluación de tipo funcional. Esto quiere decir que yo voy a evaluar qué actividades de su vida diaria se encuentran afectadas. Para esto les quisiera mencionar que tenemos diferentes tipos de test y escalas que son tanto de tipo formal, estandarizadas, como no estandarizadas. Y esto nos puede servir desde el aspecto de lo que es, por ejemplo, dentro de las más usadas para el paciente adulto, encontramos la escala de Bartel, que nos va a servir para hacer la evaluación de las actividades de la vida diaria, así como algunas otras escalas, como es la escala del Autonii-Brody, etcétera. Evidentemente, en este punto, la clase o la conferencia no es como para ahondar tanto en estos temas, pero sí es importante que los conozcamos. En base a este tipo de evaluación que realiza el terapeuta ocupacional, nosotros podemos ir poniendo metas terapéuticas y objetivos terapéuticos a corto, mediano y largo plazo. Lo principal y fundamental sería darle a este paciente el sentido de autoindependencia para poder ser funcional dentro de sus actividades, pero también funcional dentro de la sociedad y sobre todo dentro de su trabajo. Y otro aspecto muy interesante que tenemos que evaluar es la evaluación de tipo cognitiva. Como todos nosotros sabemos, este tipo de patologías, de diagnósticos nos conllevan a una pérdida desde la parte cognitiva. Esto quiere decir que el paciente empieza a perder funciones para la memoria, para poder recordar, para poder hacer actividades de forma secuencial, y es así como el terapeuta ocupacional puede evaluar por medio de muchas baterías que encontramos que son de tipo estandarizadas, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, la MOCA y tenemos también LOTCA.
este tipo de instrumentos o de baterías estandarizadas. Las tiene que manejar el terapeuta ocupacional e inclusive en muchas ocasiones tiene que realizar certificaciones para poder realizarlas. Entonces, este aspecto cognitivo es sumamente importante para poder lograr que la persona se pueda ir reincorporando en su día a día, pero sobre todo que sea funcional dentro de sus actividades cotidianas. Es así como podemos encontrar esta imagen que encontré en un artículo bastante interesante, en donde habla cuál es como el abordaje que hace el terapeuta ocupacional. Primero, hablar de un tema de adicción tiene que ver con una alteración del funcionamiento cerebral y como habíamos mencionado, esta persona entra en lo que es una etapa de estrés. También existe una deprivación de tipo ocupacional, porque al paciente se le va dejando de como hacer actividades que él mismo ya no puede realizar, como la alimentación, el trasladarse, convivir con otras personas. Y entonces este paciente, después de estar en un medio como tan complejo, como tan general, empieza a deprivarse hasta el punto que se encuentra completamente solo. La terapia ocupacional lo que ayuda es a enriquecer todo el tratamiento terapéutico para lograr estos objetivos. Primero que nada, tenemos que abordar la parte de la rehabilitación cognitiva funcional, que es lo que platicábamos con relación a las escalas. También existe otro término que se está utilizando mucho en la actualidad que se llama el empoderamiento terapéutico. Esto quiere decir que yo voy a hacer que mi paciente se vuelva el protagonista de su tratamiento. El terapeuta tiene que estar de la mano con apoyo. Es lograr que este paciente se pueda reincorporar en un proceso, pero que evidentemente pueda tener revisiones en algún momento. También otro aspecto que vamos a abordar es el enriquecimiento ambiental. Habíamos platicado que el ambiente de deprivación genera que este paciente probablemente no tenga tanto contacto con sus seres queridos, que seguramente no tenga tanto contacto con el ambiente exterior, con la naturaleza. Y esto llega a generar que un pobre ambiente, digamos, desde la parte de estímulos. Es algo que el terapeuta también va a abordar. ¿Qué es lo que incluye la parte de rehabilitación cognitiva? Pues como lo hemos platicado, el control superior de la conducta, evidentemente que este paciente pueda tener una conducta en la cual se pueda ir reincorporando a todas sus actividades, que él pueda tener una adecuada voluntad para poder hacer cada una de estas actividades y que no empiece a caer en situaciones tan complejas como lo es la depresión. Otro aspecto bien bonito es que en terapia ocupacional podemos trabajar desde la parte preventiva. En muchas ocasiones nos pasa que tenemos a pacientes que se empiezan a sentir mal y nosotros como TEOs les comparto que tenemos esta parte de la comunicación bastante desarrollada con el paciente porque pasamos mucho tiempo con ellos. Y entonces el paciente empieza a querer contarte y compartirte y es ahí donde el terapeuta puede empezar a hacer como esta parte de ir como verificando aspectos en donde el paciente le empieza a comentar, que se empieza a sentir triste, que empieza a tener aspectos o cuadros como de ansiedad. Y ahí poco a poco podemos empezar a favorecer en las técnicas de tipo cognitivo-conductuales para evitar las recaídas. Hablábamos hace un momento del término de lo que es el empoderamiento. Entonces, bueno, este término de empoderamiento se está empezando a utilizar mucho en lo que son los ámbitos de salud. ¿Qué quiere decir? Este paciente tiene que lograr tener su confianza, tiene que entrar en este proceso en el cual él se sienta como capaz, se sienta valorado, sea el protagonista de su propio tratamiento. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Ah, pues bueno, por medio de cambios positivos, positivos en el aspecto de poder convivir con sus familiares cada vez más. ¿Se acuerdan de este proceso en donde el paciente empieza a ser deprivado y poco a poco tenemos que irlo logrando sacar y llevarlo a un ambiente más real?
El otro tema interesante sería con relación a la reintegración laboral de este paciente, que lo podemos tocar más adelante, pero ¿cómo vamos a lograr todo esto? Por medio de la confianza, la visión, pero sobre todo lograr que este paciente se vuelva el protagonista de su proceso terapéutico. Y también, pues bueno, desarrollando aspectos desde la parte personal, como es el sentido de sí mismo, que este paciente tenga nuevamente la identidad, porque casi siempre se pierde la confianza, y que vuelva a tener todas estas relaciones próximas como con la familia, en este caso con la pareja, las relaciones que tienen que ver con la toma de decisiones, y en este caso poder llevarlos desde un ambiente más individual a un ambiente más general, como lo es la inclusión en la sociedad y en los aspectos comunitarios. De grosso modo, podría mencionarles que los objetivos de la terapia ocupacional van a ser desarrollar, mantener y mejorar el desempeño de las funciones necesarias. Todos nosotros, para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, necesitamos desarrollar aspectos de diferentes tipos, entre los cuales destacan lo que son capacidades físicas, como por ejemplo, ¿qué capacidad física necesito para alimentarme? Pues tener un brazo con una adecuada movilidad articular, con un adecuado tono muscular, tener un aspecto cognitivo íntegro para evidentemente poder alimentarme y poder saber cómo se desarrolla esta actividad. También tenemos que prevenir el deterioro cognitivo, que ya lo habíamos platicado y que forma una parte muy vital de este proceso, pero sobre todo abordar aspectos de tipo preventivo, como es mejorar la salud y el bienestar. Y seguramente muchos de ustedes han oído hablar con referencia a este término que se llama la arteterapia. Pues bueno, la arteterapia en la actualidad es, como su nombre lo indica, la terapia a través del arte. Esto nos ayuda a poder abordar con el paciente aspectos de tipo emocional, aspectos de tipo personal, en donde la persona pueda llegar a generar esta confianza y esta significancia con relación a lo que desea. También les quisiera compartir que dentro de la historia de la terapia ocupacional existe un movimiento bien interesante que se llama el movimiento de las artes y los oficios. Mucho de lo que es terapia ocupacional tiene que ver con lo que hacían las personas y hacemos actualmente como parte de un oficio. Muchos de nosotros desarrollamos actividades de tipo profesional, pero también existen las personas que desarrollan actividades de tipo oficios, como por ejemplo la carpintería, por ejemplo la jardinería, por ejemplo la elaboración de manualidades. Entonces, la arteterapia se ha estudiado la importancia que tiene con relación a que este paciente pueda llegar a desarrollarse de mejor forma. Y trabajamos desde terapia ocupacional por algo que se llama actividad significativa. Esto quiere decir que en este caso, yo no voy a poner a hacer a mi paciente una actividad que no sea significativa para él, porque evidentemente él me diría, ¿para qué estoy haciendo esto? Más bien, esta actividad tendría que ser muy significativa desde lo que a él le gusta, lo que a él le mueve y lo que a él en algún futuro le gustaría seguir trabajando. Bueno, pues hasta acá no sé si tengan alguna duda, algo que me quieran preguntar. Con gusto les respondo. ¿Algún comentario? Esta plática se me hizo bastante interesante con relación a dar una aproximación con lo que hace la terapia ocupacional y que ustedes sepan cuáles pueden ser estos métodos de abordaje y cómo la terapia psicológica en conjunto con la terapia ocupacional podemos dar un éxito en el tratamiento de los pacientes. Entonces, yo muy agradecida por la invitación con el maestro Verdi, porque considero que es de vital importancia que licenciaturas, tanto lo que es terapia física como terapia ocupacional, empiecen a formar parte de este equipo que es multidisciplinario, transdisciplinario y que tenemos que trabajar de la mano para dar un fin común. Sí, efectivamente, algo fundamental para el éxito de cualquier
tratamiento en consumo de sustancias es multidisciplinario y la terapia ocupacional debe ser parte precisamente de este equipo. Dentro del ciclo de la drogadicción, las áreas por las que va transitando el individuo se van apagando poco a poco, sus hábitos, sus intereses, su trabajo, su familia, sus parejas. Entonces, ir recuperando cada una de esas áreas es fundamental también para asegurar la calidad de vida que mencionaba Talina hace un momento, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Talina, por esta ponencia. Te felicitan. Excelente. Y yo digo que fue una ponencia muy adecuada para el contexto en el que estamos en este ciclo de prevención al consumo y de atención y de fortalecimiento de las mentes de nuestros participantes. Te Así agradecemos es. mucho. Sí, aquí están los... Muchísimas gracias. Gracias a ti, Talina. Muchas gracias. ¿Me podrías devolver el host para que yo... Sí, claro que sí. Nada más quisiera despedirme comentándoles que, bueno, es de vital importancia, como comentaba el maestro Verdi, la inclusión de todo el equipo. Y quisiera cerrar una frase con un autor que me gusta bastante, que se llama Khalil Gibran, que dice, no progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer. El aspecto bien importante que comentaba el maestro con relación a la pérdida. Las personas que tienen algún tipo de adicción tienen pérdidas de forma constante, pero considero que también una de las pérdidas mayormente significativas es la pérdida de la autonomía, esta incapacidad de poder llevar a cabo tus actividades cotidianas y que indudablemente es en donde tenemos que intervenir como terapeutas ocupacionales. Les dejo mis redes sociales por si quieren, digamos, ahondar en algún tema específicamente, así como mi correo electrónico, y muy gustosa y feliz de poder compartir con ustedes que el próximo 27 de octubre estaremos celebrando el Día Mundial de la Terapia Ocupacional y que pues bueno, la terapia ocupacional es una disciplina bastante antigua. Desafortunadamente, pues bueno, en México la estamos empezando a identificar ya un poco más, pero todavía nos falta un largo recorrido. Espacios y plataformas de este tipo nos sirven para dar a conocer estos eventos y compartirles que, bueno, en el estado de Oaxaca tenemos un sinfín de terapeutas ocupacionales. Entonces, te agradezco mucho, maestro. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo y su atención. Gracias a ti, Talina. Te comentan en el chat. Felicidades, gracias. Gracias por su ponencia. Esta conferencia me da pauta para seguir trabajando con mi familiar. Muchas gracias, Lick, y muy claro todo. Gran aporte. Quisiera yo compartirte algo en este momento. ¿Me dejarías? ¿Me devolverías el host un momento? Sí, ya te lo devuelvo. Sí, gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias. Quisiera yo, antes de que nos abandones, quisiera yo compartirte precisamente una constancia que desde el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca, desde Quibernos, Asociación Civil y desde el proyecto Fortaleciendo Mentes, Protegiendo Vidas, te hacemos llegar por este medio, por medios electrónicos. Te lo agradecemos mucho, Talina, tu tiempo, tu espacio, tus conocimientos en beneficio de la prevención, de la intervención en el consumo de sustancias. Muchas gracias, Talina. Gracias a ti, muy amable y gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Antes de que, bueno, gracias a todos. Permítanme un momento.